parte vamos a hacer una breve introducción de lo que son los componentes que hay en los gases de escape. No sé si todos están al tanto, o sea, alguno en este punto por ahí me puede ayudar. ¿Qué creen que serían, por ejemplo, los gases que habría que tratar en el sistema de escape? O sea, hablando, vamos a enfocarnos exclusivamente en lo que es el motor diésel en sí. ¿Qué creen que por ahí es el gas más contaminante que encuentran en el escape de un motor diésel? ¿Alguno se anima? ¿Monóxido de carbono? Sí, es verdad. Y hay un gas en particular que lo diferencia mucho de lo que es el motor de nafta en sí. Que el diésel en sí tiene esta particularidad que lo obliga un poco a partir de Euro 5 a ser tratado, mientras que en el naftero este gas básicamente casi queda a unos niveles que no necesita tratamiento. O sea, repasando un poco, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre un motor naftero y un diésel en el funcionamiento? O sea, en el naftero, el tipo de combustión. ¿Y en qué se diferencian, por ejemplo? En el nafta yo estoy en una relación por ahí de aire-combustible. Perfecto. En el naftero yo estoy en una relación básicamente cerca de lo que es estequiométrico. O sea, estoy quemando el combustible que necesito con la cantidad de aire que necesito. Estoy balanceado, digamos. Mientras que en el diésel, ¿qué me sucede? O sea, exceso de aire. Exceso de aire. Exactamente. O sea que en el diésel vamos a trabajar en muchos rangos de funcionamiento con exceso de aire. Y en el aire, ¿qué encuentran? Tenemos principalmente nitrógeno, que es un gas inerte para nosotros, que respiramos, el 70% del volumen del aire que respiramos es nitrógeno, y después tenemos oxígeno, que es el que aprovechamos nosotros para digamos, respirar, para la vida. Ahora, estos dos gases, cuando entra nitrógeno y oxígeno en el motor de combustión, sea nafta o diésel, se van a encontrar dentro de la cámara con un ambiente de extrema temperatura, en una condición tal que simplemente la exposición de esta zona de alta temperatura los va a hacer que se combinen y va a generar lo que tenemos como monóxido o como óxidos de nitroso. O sea, de la columna que tenemos sobre la derecha sería el segundo, el NOx. Ese NOx se va a dar mientras más aire entre en el motor y mientras más aire de que entró en el motor sea inutilizado. O sea, si yo tengo un motor diésel que aspira el 100% de lo que admite el motor de aire y estoy usando solo una porción de ese aire, el resto del aire simplemente debería entrar y salir del motor sin que se vea afectado. Pero la realidad es que como estoy en una zona de alta temperatura, esa alta temperatura sobre el aire que no utilizamos, lo que está haciendo es combinar ese nitrógeno con oxígeno. ¿Estamos? Con lo cual, el problema principal que tiene el diésel, ahí se me corta un poco, perdón. El problema principal que tiene el diésel es la emisión de NOx. Estos NOx son los que lo obligan a partir de Euro 5 a la necesidad de ser tratados específicamente. Esto es lo que va a venir con los tratamientos de aditivos como la urea, como el Arla 32, ¿sí? Son los aditivos que hoy van a ver que los camiones tienen un tanque en especial separado con una tapa azul donde deben cargar este aditivo, y si el sistema nota que no cuenta con el aditivo suficiente para tratar, el motor va a ir en emergencia, va a ir a condición de incluso no querer entregar el 100% de la potencia. Así que bueno, este gráfico que tienen acá, para que se den una idea, es ponerlos en contexto de qué es lo que vamos a estar tratando, tanto con la parte del filtro de partículas y con la parte de NOx, es para que se den una idea del volumen que vamos a tratar de todo lo que es las emisiones en los gases de escape. Para que se den una idea, en el círculo van a notar que todo eso que indicamos dentro del círculo es lo que está saliendo a través del caño de escape. O sea, tenemos un 75% de nitrógeno, entró y salió, no generó ningún problema. Después tenemos oxígeno, monóxido, tenemos agua dentro de una combustión teóricamente ideal, ¿no?
Y de todo ese círculo, apenas un 0,3%, una parte muy pequeña de todo ese volumen, son los gases que vamos a tratar con el sistema de contaminación en el escape. O sea, vamos a tratar CO, vamos a tratar NOx y vamos a tratar partículas. ¿Qué serían las partículas? En el diésel las partículas pasan a ser los humos que vemos en el escape, los cuales van a tener un tratamiento particular y muy separado del resto. Dentro de los tipos de tratamiento que va a haber en la parte de escape, vamos a separarlos en 3 procesos. O sea, vamos a separarlo desde el lado químico. Tenemos el primero, el tratamiento de los sólidos, o sea, las partículas que hay emitidas por el motor. Después tenemos un tratamiento que se basa en un proceso de oxidación. Y por último, el que se agrega con todo lo que es el sistema de urea, de ARLA32, es el proceso de reducción. En los sólidos, lo que vamos a hacer es tratar de atraparlos, por eso el nombre del filtro de partículas. En el de oxidación ya lo tienen hace mucho tiempo, o sea, para lo que es nuestro mercado, básicamente catalizadores, incluso en el diésel, tenemos ya hace varios años, lo cual ese proceso de oxidación ya se viene dando hace un tiempo, y lo nuevo que se agrega a nuestro mercado es la parte de reducción, o sea, el tratamiento que vamos a hacer con la urea, con ARLA32. Para no aburrirlos, básicamente ahí tienen un esquema de lo que son las fórmulas químicas, pero lo importante que quiero destacar en esta parte es que se den una noción de qué estamos haciendo en cada uno de estos procesos. En el segundo, en el de oxidación, si le prestan un poquito de atención, todos los componentes que salen del motor lo que le vamos a hacer es agregarle oxígeno. El simple hecho de agregarle oxígeno los va a ir degradando en un componente menos nocivo para la salud. Si yo estoy agregando oxígeno, estoy haciendo algo muy similar a lo que es la combustión, o sea, lo estoy oxidando. O sea, ¿qué le conviene al que produce motores? Y el que le vende la bomba no le va a vender más de eso. Entonces, pasar una tecnología más nueva, y qué mejor que no sea por culpa tuya, sino lo exige la ley, y vamos. Ese es el lado malo. El lado excelente es que cada día estamos mejor a lo que es nivel contaminación. No será excelente para el bolsillo, pero excelente para por lo menos mis nietos, o los nietos de ustedes, o los bisnietos, que van a tener algo, digamos, un lugar donde vivir. Pues si seguimos produciendo cada vez más contaminación, nos pega a la larga a todos. Así que bueno, eso es un poco la idea. Sacando un poco esos dos procesos, quiero que charlemos un poco. Partículas en el diésel. O sea, yo tengo en el naftero donde quemo un combustible que se parece bastante al diésel. Tanto en su poder calorífico, en su, digamos, en la torre de destilación donde separo el diésel, al lado saco la nafta. O sea, no estamos muy lejos. Pero ¿y por qué en el diésel tengo partículas y en el naftero no? ¿Alguno se lo preguntó alguna vez? No, nadie se lo preguntó. Yo soy el único loco que anda pensando esas cosas por la vida. Sí, bueno, por el tipo de combustible básicamente, porque tiene mucho más, es más pesado el diésel. Sí. Tiene una otra destilación. Pero y la combustión es distinta, o sea, a mí me gustó, la combustión es distinta. ¿En qué es distinto, por ejemplo, entre el diésel y el naftero? El diésel se enciende solo. Yo en el diésel lo único que necesito es comprimir el aire, y el aire tiene temperatura, pongo el combustible, y el combustible se encuentra en un ambiente de autoinflamación. Y esa condición de la forma de encender el combustible, lo que va a hacer en el diésel es que se queme de una manera distinta a lo que se va a estar quemando en el naftero. Yo en el naftero tengo la chispa que provoca un punto caliente, y a partir de ahí, ¿qué hago? Avanzo quemando con una serie de capas. En el diésel ya cambia el suministro de combustible. ¿Qué hago? Lo pulverizo dentro del motor. Si yo enciendo una gota, ¿dónde tengo el punto donde se va a mezclar el combustible con el aire? Miren mi dedo, la gota. ¿En qué punto puede mezclarse el aire con el combustible? En la parte exterior de la gota. Entonces, ¿cómo se quema esa gota? Por una capa que la envuelve, por una llama que la envuelve, y se va quemando hacia adentro. Si yo voy más hacia el centro de la gota, ¿cómo es la superficie de esa llama? Yo empiezo con una gota así, miren.
y nos quedamos en un círculo en vez de hacer una esfera, ¿no? La superficie es enorme. Ahora voy quemando, me voy quedando cada vez con una gota más chica. Ahora la superficie, ¿cómo es? Menor. Y si la superficie de la llama es menor, ¿cómo será el calor que genera esa llama? Por ende menor. Entonces todas las gotas diésel del combustible que ingresamos en la cámara terminan quemándose hasta que la superficie de la llama no aporta calor suficiente para seguir quemando lo que resta. Con lo cual nos queda siempre el centro de la gota. Eso es la partícula. Es una combustión que termina siendo incompleta y forma una partícula que es básicamente, en el mejor de los casos, combustible, y va a arrastrar obviamente algunas impurezas que trae el combustible que encuentra en el camino, pero siempre el diésel, por la forma de quemar generando una pulverización, va a generar partículas. En el common rail fuimos a presiones tan altas, atomizamos más chiquito, terminamos en partículas muchísimo más chicas. El problema del common rail es que su particulado es tan fino que no lo podemos filtrar con el sistema de la nariz. Pasa directamente a los pulmones. Entonces, si le prestan un poco de atención, el common rail andando bien es bastante raro encontrarle una condición de un humo constante o un humo. Si hay humo dura muy poquito durante una fase de aceleración y es un humo muchísimo más fino. El problema de pasar ese hollín tan fino nos afecta a la salud. Como no lo podemos filtrar, pasa directamente a los pulmones. Entonces ahí viene el porqué de pedirle al common rail sí o sí un filtro de partículas. Hace falta un filtro de partículas para que atrape ese nivel de partículas y no termine en el aire y lo respiremos. Esa es la razón por qué aparece el filtro de partículas. En este cuadro lo que tenemos es una comparativa de las distintas normas. Para que se ubiquen, sobre la horizontal tenemos los NOx, o sea que mientras más pobre me voy, más NOx tengo, porque entra mucho más aire que no utilizo dentro del motor, obtengo más NOx. Y si me voy en la vertical, tengo las partículas, con lo cual, mientras me voy en una mezcla cada vez más rica, por ende estoy usando más combustible, tengo más partículas. Esa franja así curva gris que lo recorre es el límite de Euro 3. Hasta ahí, lo único que necesitábamos por norma era un catalizador de oxidación. O sea, un catalizador que dejaba pasar los gases de escape y lo que iba a hacer es ese monóxido pasarlo a dióxido, ese NO hacerlo a NO2 y bueno, algún hidrocarburo que haya quedado sin quemar lo quemará. Hasta ahí teníamos todos sistemas de inyección mecánicos con el acompañamiento de un EGR, de algún control electrónico, pero teníamos sistemas mecánicos, básicamente. Con la llegada de Euro 4, ahí ya empieza a tener muchísimo más peso el common rail, los sistemas con una gestión electrónica que me permita estar un poco más cerca de lo que medí de aire, ajustar más fino el combustible y sobre todo sí o sí ya integrar sistemas de tratamiento. O sea, el EGR pasa a ser estándar, en muchos casos ya empieza a tener filtro de partículas y eso nos puso mercado nuestro ya hace un par de años. Con Euro 5, fíjense que en altura no cambia, o sea que a nivel de partículas pide básicamente lo mismo. Lo único que pide Euro 5 es bajarme el NOx. Por eso, la única salto importante que tenemos en Euro 5, que es tangible, digamos, fácil de ver en el vehículo, es todo el agregado del sistema de tratamiento de gases que está relacionado con los NOx. Y esto implica un filtro en la parte de escape, el agregado urea, etcétera, que es lo que vamos a estar viendo en detalle. La dificultad que tiene el tratamiento de los gases de escape es que si yo me concentro en uno de los gases, digamos el NOx, y lo comparo contra las partículas, tengo que encontrarle un equilibrio, porque si yo me voy a motor extremadamente pobre, genial, bajo las partículas, no hay nada de partículas, no me sobra combustible. O sea, podría poner el motor lo más fino que pudiera para que funcione, y ahí bajé muchísimo las partículas. Pero ¿qué sucede? Extremadamente pobre, se me disparó el NOx. Y si voy para el otro lado y digo, bueno, vamos a empezar a gastar más combustible, vamos a ponerlo para el lado rico,
suben las partículas y desaparece el NOx. Entonces, en la electrónica, el que hace el mapa de cada uno de los motores para que contamine lo menos posible, desde el funcionamiento del motor me refiero a esto. O sea, hasta acá en este gráfico la idea es encontrar un equilibrio para que el motor funcione, contamine lo menos posible, a ver si le encontramos una salida a la norma sin tener que tratar nada. Y el problema que me encuentro es que uno es opuesto al otro, con lo cual en la electrónica cuando se desarrollan los mapas lo que se busca es el punto de equilibrio, una temperatura de cámara, buscar un nivel de temperatura de cámara que no sea ni extremadamente caliente para que me forme NOx, pero tampoco que sea muy frío para que me empiece a formar partículas. Acuérdense que la temperatura de cámara es la que rige para el punto de encendido del combustible. Si yo caliento mucho la cámara, bárbaro, parto de una cámara más caliente, bajo radicalmente las partículas. Básicamente, ya la palabra se los dice. ¿Qué va a hacer esto en el sistema de escape? Filtrar. O sea, el filtro de aire lo ponemos en el escape. Eso es el filtro de partículas. No tiene más misterio. Nada más, ¿qué es lo que va a tener que hacer este filtro? Va a tener que tener un volumen suficiente. ¿Para qué? Para que a medida que vaya atrapando partículas, no me restrinja el escape. O sea, no me complique con la respiración del motor, no tenga restricciones en la salida. En definitiva, esto es un proceso el cual va a suceder a nivel software de la computadora, en la cual se va a valer físicamente del filtro. Y la computadora, ¿qué va a tener que hacer? Ir vigilando ese filtro. Con lo cual, como esto acumula partículas, como esto cabe la posibilidad de que se tape, la computadora va a tener que encargarse de vigilar el nivel de obturación del filtro y, llegado el momento que corresponda, hacer un proceso de regeneración. Con lo cual, a este filtro no lo hace descartable. Este filtro debería durar, no la vida útil del auto, pero fácil superar los 200.000 kilómetros. Siempre y cuando que el proceso de regeneración lo acompañe, lo vaya limpiando, etc. En el caso del Antoro, ese proceso de regeneración, digamos, al estar por ahí algo desmedido a nivel combustible, ahora vamos a llegar a ver bien qué es lo que hacen los distintos procesos de regeneración y vamos a poner hincapié en el del Antoro. Al estar desmedido, afectaba al lubricante motor. Entonces, lo que hoy va a suceder a la larga es que ahí va aumentando el nivel de que tenemos de aceite en el cárter, producto de que quedaba diluido con combustible. Bueno, el filtro de partículas es básicamente un bloque cerámico que se van a encontrar en el escape, fácil de encontrar porque al ser un punto donde yo tengo que acumular partículas, a la sección de filtro del caño de escape la voy a agrandar de esa forma bajo la velocidad de los gases de escape y le voy a dar mucho volumen para que aloje la cerámica y ese volumen pueda tener por demás sobredimensionado lo que necesita evacuar el motor. En particular, la gran diferencia si llegan algún día a morir porque quieren, etcétera, hacer con el filtro de partículas, lo van a encontrar en la disposición de la cerámica. Si vieron alguna vez un catalizador, van a ver que es todo un panel con unos agujeritos, aproximadamente 1 milímetro por 1, 2 por 2, tamaño bastante chico, pero si yo le pongo la luz en un catalizador, voy a ver que esos agujeros entran y salen, con lo cual puedo verlo libre el paso por el catalizador. Si yo agarro un filtro de partículas, no lo voy a ver libre. ¿Por qué? Porque tengo un orificio de entrada, como se ve acá en la imagen, sobre la izquierda, la cerámica sería el bloque amarillo, y ese mismo orificio, en la parte opuesta, está cerrado, con lo cual los gases de escape entran por ese orificio y la única salida que tienen es a través de la pared cerámica del filtro, con lo cual no hay chances de que nada se escape a este filtro. Lo único que va a dejar pasar este filtro son gases. Cualquier sólido que llegue al filtro lo obtura, con lo cual estos filtros en la práctica pueden llegar a morir incluso por un problema mecánico en el motor. Si encontraron con un pistón que se fundió completamente, todo lo que pasó de aluminio, en el mejor de los casos lo agarró el turbo
En el mejor de los casos lo agarró algún catalizador en el camino y en el peor de los casos llegó acá. Yo les dije que hay primera y segunda generación. En la primera generación los conductos eran básicamente de una sección constante. En la segunda generación lo que se busca es que el canal de entrada sea más grande que el de salida. Eso sería una vista transversal. Acuérdense que lo que estamos viendo es en el sentido que ingresan los gases de escape. A la izquierda tiene la primera generación, a la segunda, a la derecha la segunda generación. Con lo cual, si yo le doy una sección de entrada más grande, hay más posibilidad de que acumule hollín. En la segunda generación lo que hacen es darle más sección de paso a la entrada. Con lo cual, es un filtro que en tamaño puede ser más chico, porque en sección de paso tiene más capacidad para acumular. ¿Se entiende? Yo en la entrada la hago más grande, entonces cuando junte hollín en esa entrada se va a ir restringiendo como si fuera las arterias con el colesterol, y cuando quede casi totalmente restringida tengo una accesión más grande que si tuviera la primera generación. La realidad es que dependiendo del uso y la forma de manejo puede llegar hasta que la haga una vez por semana o menos. La condición de manejo condiciona mucho al funcionamiento del filtro de partículas. Lo condiciona bastante, con lo cual la ECU va a tener una dificultad enorme en estimar cuando el filtro está tapado. Y ojo con la palabra que usé, estima cuando el filtro está tapado. No tiene chances de saber exacto el nivel de carbón que está acumulado ahí. Entonces, ¿qué hace la ECU? Estima. Y si yo voy y le pongo el pie a fondo y lo suelto, lo piso y lo suelto, lo piso y lo suelto, la ECU que dice, pará, a cada acelerada yo generé humo. Entonces digo, este filtro se está tapando. Yo lo salgo andando suave y ¿qué dice la ECU? Y bueno, yo logré ajustar las cosas, no generé nada de humo, este filtro no se está tapando. Y en todos los sistemas va a suceder lo mismo. Según cómo logre hacer esa estimación, cuando esa estimación lo indique, viene el proceso de regeneración. Hay tres formas de regenerar el filtro. Vamos a lo que importa. La primera sería un proceso natural, que se da en todos los filtros, pero no alcanza a limpiar el filtro. Básicamente, en el proceso natural, yo lo que tengo que hacer es levantar la temperatura entre 350 grados y 500 grados centígrados en el lugar donde acumulé el hollín. O sea, tengo que prenderlo de verdad. Imagínense que temperatura de escape andando normal en un vehículo son 300 grados de escape, ahí a un par de centímetros de la válvula. Y el filtro, en las primeras generaciones, para que se den una idea, motor, baja el sistema de escape y a mitad del piso encontramos el filtro. Entonces, si yo salgo de la válvula con 300 grados, ¿cómo junto 500 en un filtro que está casi 50 centímetros después? ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que hacer en este proceso es encontrar una forma de que llegue una temperatura de 600 grados centígrados al filtro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo tengo el motor que genera combustión. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿qué se les ocurre? Agregarle más combustible. Bueno, ese es el estándar del resto del mercado. Lo que hace es agregar combustible al proceso normal de combustión, pero lo va a hacer en una fase totalmente normal para el motor. Yo, posición del pistón, voy a la carrera de compresión, voy llegando al punto muerto superior. ¿Qué tengo que hacer para que funcione ese motor? Bueno, inyectar. Llego, genera la combustión y ¿qué hace? Me entrega energía. Hasta ahí los gases, ¿a dónde se quedaron? Adentro del cilindro, no fueron a ningún lado. Con lo cual, si yo quiero que el filtro de partículas se caliente, ¿cuándo voy a llevar temperatura al filtro? Cuando empiece la carrera de escape. Abro la válvula de escape, los gases calientes empiezan a salir. Entonces, el sistema de regeneración en la primera etapa, que es el que usa el resto del mercado, inyecta combustible en la carrera de escape. Eso es el caso de todos los, no diría todos, pero la mayoría de los sistemas que tenemos en el mercado con filtro de partículas regeneran con este proceso, con post-inyección. Pero el problema que me preguntabas vos está en qué condición inyecté. Yo inyecto con el pistón casi arriba, con lo cual
el combustible se enciende y el que no se enciende y pueda tocar cualquier parte del motor está en una sección totalmente chica. Ahora, cuando bajó el pistón, toda la camisa, ¿qué tiene? ¿Qué debería tener en sus paredes para que no haya desgaste? Aceite. Si en ese momento, pistón abajo, yo inyecto, lo que no salga por escape y toque las paredes, ¿a dónde va? Al cárter. Eso es lo que está sucediendo en este proceso de regeneración. El combustible que no logro que se encienda y se vaya por el escape, porque esto siempre tiene un nivel de imperfección, lo que está haciendo es lavar el cilindro y va a parar al cárter. Por eso este proceso de regeneración es excelente para el bolsillo porque usa nada de combustible. Es malísimo para el motor porque les estropea el sistema de lubricación. Ahí viene la falta de educación y haber respondido mal ante el cliente. Explicarle al cliente que en el momento que yo le vendo un vehículo de estos, decirle que acá hay todo un proceso de regeneración. El segundo fue el que trajo por primera vez al mercado Peugeot. Peugeot llevaba un aditivo que se agregaba en el tanque, con la dificultad que podía hacer a recipiente cerrado o a reposicionar en el concesionario, lo cual medio molesto, pero este aditivo lo que hacía al combustible es agregarle hierro. Ese hierro que mezclaban en el combustible, cuando llegaba al proceso de generar las partículas, quedaba como punto de nucleación, punto donde inicia el particulado, donde inicia el hollín. Eso hacía que ese hollín, para que se queme, en vez de necesitar los 600 grados, los 500 grados, solo necesitaba 400 o 350, con lo cual en un andar normal del auto ya se estaba a la misma temperatura que le entregaban los gases de escape, ayudando a regenerar ese filtro porque tenía ese aditivo agregado en el combustible. El problema de ese sistema es lo caro del aditivo. Ese es uno de los mejores sistemas porque sacando los precios del aditivo baja al punto de inflamación del hollín, lo baja muchísimo y no necesito hacer tantas post-inyecciones. Si bien usa la post-inyección, puede usar este sistema con aditivo puede usar una post-inyección que no esté tan cerca de la fase de escape, sino que haga la inyección principal para generar la energía suficiente y una post-inyección para elevar un poco la temperatura de los gases de escape, no tan cerca del punto muerto inferior. Con lo cual, ese sistema es uno de los mejorcitos. Y el que le gana, para mi gusto, es el último. El proceso de regeneración del último lo van a ver, por ejemplo, en algunos motores de Ranger, los primeros, donde encuentran un inyector de combustible en el sistema de escape. No sé si lo vieron en alguno de esos. Ese inyector lo que va a hacer es tomar combustible del sistema de baja y cuando el eco lo defina, abre el inyector. Como inyectamos antes del catalizador de oxidación, donde ya hay temperatura, ese combustible inyectado en esa zona genera ya la alta temperatura para que después del catalizador de oxidación me encuentre con un frente de llama que lo que va a hacer es la regeneración del filtro de partículas que viene físicamente después del otro. No molesta al sistema de lubricación del motor, porque todo sucede en el escape, fuera del motor. El problema del último es que consume, a nivel combustible, consume muchísimo más. Demanda más combustible y bueno, eso también es una razón para decir sacar. Nosotros en nuestro mercado no nos miden el consumo, si bien el cliente lo ve todo, no hay una exposición al consumo como pasa en otros mercados. Si miran en Europa tienen la obligación de publicar los consumos. Uno va a un manual de propietario de un vehículo europeo y siempre están los consumos, no hay un auto que no esté, y es más, es hasta incluso a veces un argumento de ventas y un argumento que importa bastante en el mercado, así como la seguridad y todo. En nuestro mercado es como que eso tratan de esquivarlo bastante las terminales. Vamos a ver un poquito los sensores, los actuadores del sistema sin aditivos. Bueno, tenemos como agregado, vamos a ver solamente lo que se agrega al funcionamiento. Vamos a tener por el lado del filtro probablemente una sonda de banda ancha o que me diga un poco la idea de cómo viene la relación de mezcla. Vamos a tener el sensor de presión diferencial que me mide presión antes y después del filtro. Vamos a tener en el 6 que no es muy común, esto es más bien alguna aplicación que venga muy limpia del mercado europeo, hasta incluso un sensor de presión en el escape y sobre todo para todo lo que incluya filtro de partículas tenemos sí o sí sensores de temperatura en el escape.
Son muy importantes los sensores de temperatura porque los que me van a dar una idea de si el proceso de regeneración está sucediendo y cómo está sucediendo. Por el lado del sistema normal, digamos, de funcionamiento motor, bueno, mantiene GR, el EGR acompaña con mariposa para ayudar al EGR y tienen unos inyectores que puedan responder de manera de generar la post-inyección. O sea, si hay filtro de partículas, el inyector tiene que responder a una velocidad que permita hacer post-inyección. Un inyector de como regla hace principal y ahí termina su trabajo. Si hay filtro de partículas, tiene que hacer principal, pasa un tiempo, baja media vuelta de motor y viene la post. Con lo cual, el proceso de regeneración, el más común que venimos hablando, lo que está haciendo es lo que se ve acá en el gráfico. O sea, la piloto, que sería una primer la principal, y cuando recién inicia, tiene la primera post, pero bastante cerca de la principal. En ese primer intento de inicio de regeneración, lo que se busca con la post es calentar primero el catalizador de oxidación. O sea, calentar ese catalizador a 350 grados. Una vez que logré calentar eso, que le lleva muy poquitos segundos, se aleja un poquito más la post, sigue siendo un pulso después de todo, lo aleja un poco más y ahora inyecta básicamente en toda la fase de escape y ahora genera un frente de llama que se inicia desde el motor, se acrecienta cuando llega el catalizador de oxidación, o sea que si llegó algo sin quemar, el catalizador de oxidación al tenerlo caliente me asegura que se inicie todo y genera un frente de llama que tiene que levantar como mínimo 550, 600 grados antes del filtro de partículas. Por eso la importancia del sensor. Se pone un sensor de temperatura antes del filtro de partículas y ese sensor es el que se vigila para decir que estoy haciendo una regeneración. Ahora, ¿cómo empujo todos estos gases a llegar al punto del filtro y generar esos 600 grados? O sea, ¿qué necesitaría hacer para que esos gases lleguen con suficiente fuerza? ¿Lo puedo hacer a ralenti? ¿Tengo que ir a fondo? Tengo que estar acelerado. Durante la regeneración, la ECU pone al motor en un mínimo de 2000 RPM. Y esa es la principal dificultad de mantener en el andar del vehículo. Si yo mantengo una velocidad constante y la velocidad constante supera las 2000 RPM, perfecto, yo hago post y los gases llegan. Si bajo de las 2000 RPM, yo corro el riesgo de hacer post y no llegar al filtro. No llegar con suficiente caudal de gases. Por eso, abajo de las 2000 RPM, lo que se hace es cortar la regeneración. Si yo el motor cae por debajo de 2000 RPM, ¿por qué? Ponemos punto muerto y frenamos el vehículo y tengo que ir a ralenti, indefectiblemente apago la regeneración. Con lo cual ahí es donde empieza a haber la dificultad del uso en ciudad para estos sistemas. Si yo voy en la ciudad, llego a las condiciones, se obturó el filtro, etc., empiezo una regeneración. ¿Cuándo se vuelve a activar? ¿De nuevo a los 2000 o va a esperar otro ciclo? Bueno, espera el próximo ciclo. O sea, normalmente sucede esto. Llega el contador al 100%. Llegó al 100%, la ECU considera que el filtro está en condiciones de necesidad de una regeneración. Esté tapado o no, no me importa eso. La ECU dice, a mí me parece que hay que regenerar, inicia a regenerar. Si vos vas andando y le das las condiciones de 2000 RPM, inicia, regenera. Empiezan las post, empiezo a calentar, genero la post más lejos y con el sensor de temperatura empiezo a ver que llega a 600 grados. Mientras esté en 600 grados, sigo con el proceso. Si yo vengo manejando y de repente me encuentro en el medio de la ruta, un semáforo y paro, pierdo las 2000 RPM. Entonces cuando pierde las 2000 RPM, la temperatura de 600 grados se va a ir para abajo. Cuando cae alrededor de 500, 450, apaga el sistema de regeneración. ¿Y dónde quedó? Bueno, si esto duró tal tiempo, quiere decir que a medida que regeneró, el contador de 100 fue bajando. Y quedó en 70. Y cuando quedó en 70, listo, partimos de 70. Y ahora vos seguís conduciendo y cuando llega la condición de que los 70 acumule el 30% más, llegamos al 100, tira la próxima regeneración. Por eso la regeneración va a estar en esa condición iniciada pero no finalizada. En los avisos del cuadro de instrumentos para filtro de partículas va a aparecer la luz. Una luz que suele tener
una imagen particular, ¿no? que parece ser como si fuera un spray. Esa luz, su función por ley es indicarle al cliente que no está logrando hacer un proceso de regeneración completo. O sea, lo intenté, pero lo que duró el proceso de regeneración no pude bajar al 0%. Entonces, lo intento una vez, no pude. Lo intento dos, no pude. Lo intento tres, no pude. ¿Qué hace? Prendo la luz. Y prendo la luz, y ahí dependiendo la terminal va a ir prendiendo en distintos estados. Al principio va a decir, mira, este filtro está en 100, no pude. Entonces, si a partir de los 100 no pudo, capaz que por las condiciones de funcionamiento se fue por arriba del 100. Se fue a 110, se fue a 120. Acuérdense que este porcentaje es un cálculo de la ECU, no es real. Vamos, si la ECU en sus cálculos no le diste las condiciones y superó el 100 y se fue a 120, te empieza a avisar con la luz. Por ejemplo, en la línea Chevrolet, la luz parpadea. En esas condiciones, si agarro manual de propietario, me va a decir, bueno, maneje a más de 40 km por hora, sostenga 2000 RPM durante lo que dure hasta apagar la luz. ¿Qué quiere decir? Manejar para que la ECU pueda hacer el proceso de regeneración. Y cuando tire ese proceso de regeneración, la luz va a seguir encendida hasta que el valor que estaba arriba de 100, 120, baje a 0. Por eso ahí va a durar lo que la ECU considere necesario. Puede ser desde 5 minutos, media hora, 40 minutos. Normalmente cuando la luz se enciende, en la práctica lo que sucede es que no se dieron nunca las condiciones de regeneración. O sea que el filtro en realidad no está tapado. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Qué necesito? Darle tiempo a que la ECU pueda reacomodar las cosas. Si incluso yo ignorara la luz y siguiera avanzando, siguiera usando el vehículo sin que le dé las chances de regenerar, hay una segunda etapa donde se enciende la luz y se enciende la luz del check. O sea, el de fallo motor. En esa segunda etapa, normalmente lo que se hace es pasar a una condición de potencia reducida. O sea, el auto deja de acelerar a partir de un valor de RPM. Quedó la potencia reducida. En esa segunda etapa es donde no les queda otra que morir con un escáner que haga la regeneración. Lo pueden hacer en cualquier etapa anterior, digamos, pero en el primer aviso de la luz lo pueden hacer manejando, no necesitan el escáner. Ahora, cuando regenera, lo que va a estar sucediendo es ese carbón que está atrapado ahí, lo va a terminar de quemar con mucha temperatura hasta que se convierta en gas y salga como dióxido de carbono. Cuando yo tengo un filtro de partículas y hago el proceso de regeneración, como hay mucha temperatura en el escape, formo mucho más vapor y salen los gases de escape mucho más calientes. Entonces suele condensar fuera del sistema de escape y genera estas nubes blancas de vapor que no son ningún problema para el motor. Otra cosa que pasa con esto es, como el sistema es en base a un cálculo de la ECU, yo levanto el borne de batería, lo dejo mucho tiempo sin batería, cuando le doy batería de vuelta, la ECU pone el cálculo a 0. O vino alguien con el escáner y me hizo un reajuste y puso el cálculo a 0. Con lo cual, si mecánicamente tenía un problema y el filtro se fue tapando, yo tengo todos los problemas de escape tapado. Para la ECU, eso está en 0 de obturación, entonces no me va a intentar regenerar nunca, hasta que llegue a los 100 o venga alguien con el escáner y lo fuerce. Bueno, los sensores de temperatura en el escape son muy similares a los de temperatura de agua, con la diferencia que, como tienen que medir temperaturas un máximo de 1000 grados, en vez de usar un sistema de resistencia de coeficiente negativo, en vez de usar un NTC, usan un PTC. O sea, la resistencia a más temperatura en este sensor sube. Eléctricamente se comportan, digamos, a nivel de resistencia al revés a lo que se comporta un sensor de temperatura convencional. Más temperatura, más resistencia. Acá tienen lo que veíamos del sensor de presión diferencial que se los comentaba, ven que el sensor mide antes y después. Bueno, en la imagen de arriba tendrían bajo nivel de partículas, o sea, el filtro está libre, y en la imagen de abajo el filtro está realmente obstruido mecánicamente. Ojo que si bien la ECU mira este valor, en el cálculo de la obturación del filtro, este valor no pesa tanto como nos parecería. Yo si estoy midiendo eso y digo, hay un pico de presión, el filtro se tapó, y debería decir, listo, regenere. La realidad es que la ECU no lo tiene muy en cuenta porque cada vez que yo hago una acelerada brusca y le pido un aumento de golpe, este sensor capta un pico y después baja. Normalmente la ECU
empieza a disparar el contador del filtro de partículas como obturado a partir de los 10 a 15 kilopascales. O sea, muy poquita diferencia de presión y sostenida en el tiempo. O sea, yo aceleré, el motor levantó vueltas y la mantengo en el tiempo y la presión se mantiene constante. Si pongo este sensor frente al cálculo de acumulación de allí, ahí es cuando realmente empieza a disparar. O sea que es muy útil para ver si realmente está tapado o no, pero a nivel cálculo la ECU no lo tiene tan en cuenta como nos parecería que debería tener. Ingresa la urea, que es el ARLA 32, se separa en un NOx en agua y en NH3. Ese NH3 es el que después va a volver a separarse finalmente en nitrógeno y agua. O sea que yo lo que tengo que hacer para reducir el NOx es encontrar la forma de meter en el sistema de escape amoníaco. Y la forma más amigable de llevarlo, que le encontraron como una vuelta acá en el sistema de Bosch, es a través de la urea. Con lo cual, lo que llevan en el tanque con la tapa azul es básicamente una mezcla de agua con un 32% de urea. Obviamente lo que tienen acá, el sistema va a estar bastante cerrado. La dificultad o la ventaja, como lo quieran ver, que tiene el sistema, es que cuando lo ingresan en el tanque va a haber una serie de sensores los cuales se van a encargar de ver la calidad de la urea que ingresaron ahí. Con lo cual, si ponen solo agua, se da cuenta el sistema. Si ponen otra cosa que no sea agua y urea, si lo llenan con gasoil, se da cuenta. Con lo cual es, digamos, por ahora bastante cerrado a emular o alterar. En el sistema del catalizador de reducción selectiva, yo lo que voy a tener es el agregado de una tercera etapa. O sea, tengo el catalizador de oxidación, tengo el filtro de partículas y al final de todo esto tengo el SCR, o sea, el que se encarga de tratar los NOx. En esto va a ser de vuelta un catalizador, o sea, una superficie enorme para tener contacto con la base de escape, pero lo único que puede hacer este catalizador es agarrar amoníaco, combinarlo con oxígeno, combinarlo con los óxidos de nitrógeno que quedan y separar finalmente agua y N2. Pero para que funcione el catalizador le tenemos que dar amoníaco. Como el amoníaco es tan, digamos, peligroso de manipular, se le van buscando alternativas para ingresarlo. En el sistema de Bosch lo que se hace es ingresarlo a través de la urea. En la urea lo que vamos a tener primero es un sistema que la acumule, con las dificultades que tiene digamos, la distribución y el almacenaje de la urea. La urea tiene después un slide con más detalles, pero tiende a cristalizar rápidamente, tiende a perderse o evaporarse por arriba de los 70 grados, se cristaliza por abajo de los menos 11 grados y ataca a cualquier material que sea conductor de la electricidad, con lo cual en contacto con los cables, con el cobre, lo ataca muchísimo, ataca mucho a la parte eléctrica del sistema, con lo cual hay que almacenarlo de manera lo más hermética posible y en un ambiente básicamente aislado y que sea lo más resistente a la corrosión posible. Con lo cual van a ver que los tanques suelen ser plásticos y el problema también radica en la distribución y el almacenaje. O sea, si supónganse que van a comprar urea, van a comprar ARLA 32, que es el nombre comercial del producto que hay que cargar en el tanque con la tapa azul. Si eso lo dejaron al sol, ustedes lo único que van a cargar es agua. Entonces, si no se concientiza a toda la cadena que manipula esto, lo único que van a hacer es poner agua y el sistema se va a dar cuenta. Para hacerlo más difícil de emular el sistema, hasta incluso tiene sensores de nivel de tanque del tipo Hall, o sea, no tiene más el flotante ni nada que se mueva, con lo cual ni siquiera le puedo mentir al nivel del sistema. O sea, en algún punto le vamos a encontrar la vuelta, ¿no? Quédense tranquilos, pero está bastante cerrado y después se mira mucho el pH que tiene la urea, con lo cual va a haber sensores que se van a encargar de ver la calidad de lo que cargamos en ese tanque. Cualquier cosa que no le guste al sistema los va a sacar por el lado de limitar la potencia. ¿Estamos? Pero
en sí, como todo esto va a suceder fuera del motor, no va a haber nada que afecte ni dañar al motor, es algo totalmente independiente. No, pero nos pueden caer un cliente que le haga el motor y te diga, loco, no me anda el motor a mí, no me rinde. Sí. No me rinde, al final que me hice el laburo y el laburo que gana. Bueno, ahí tiene que para estar tener en cuenta de decir, bueno, algo muy importante, porque eso les puede pasar hasta incluso con un sistema como un REC. Cuando hay problemas de rendimiento, lo primero que le tienen que consultar es si el motor alcanza las máximas RPM. Porque muchos sistemas de inyección te reducen la potencia limitando las RPM del motor. Entonces, si el auto, o camión, o lo que estés trabajando, no alcanza las máximas RPM y se queda como haciendo el corte entre 2500, 3500, es muy probable que tengas un problema de potencia reducida porque algo no le gustó a la ECU. Y ahí entra a jugar todo, o sea, mínimo un escaneo y mínimo que no haya códigos de avería, porque si la potencia está reducida por la ECU y se hace un escaneo con un escáner que funcione bien en el sistema, hay siempre algún código que acompañe. Siguiendo con el sistema tenemos todo el tanque con la unidad de almacenamiento. En esa unidad de almacenamiento va a haber una bomba, va a levantar presión y finalmente va a terminar en un inyector en la zona de escape. Este inyector va a estar antes del catalizador de oxidación, con lo cual yo inyecto la urea en ese torrente de gases de escape y lo primero que va a hacer es, por temperatura, por eso antes del catalizador de oxidación, acuérdense que en ese tenemos temperatura generándose todo el tiempo, la urea va a formar finalmente el amoníaco. Y ese amoníaco al catalizador de oxidación lo va a atravesar sin que lo afecte en nada. Con lo cual, al final del catalizador de oxidación, incluso pasando filtro partículas, vamos a encontrar el catalizador de reducción. Y ahí esa amoníaco en contacto con el catalizador ese, más el oxígeno, más el óxido de nitrógeno a reducir, nos va a dar finalmente la emisión limpia de gases de escape. Lo que va a hacer es, cada cierta cantidad de kilómetros, va a ir entregando una inyección de esta agua con urea, para que genere amoníaco y el amoníaco va a ir trabajando a nivel catalizador. Mientras no haya inyección, el catalizador tiene la capacidad de cualquier emisión de óxido de nitrógeno que vaya llegando al catalizador, químicamente la va a atrapar en el mismo catalizador. Es una cerámica a base de bario y, digamos, como un carbonato de bario, o sea, como un calcio que incluye ese metal, con la ventaja que este NOx, este óxido de nitrógeno, en contacto con esta cerámica, va a quedar vinculado químicamente a la cerámica. ¿A qué? A la espera de que inyectemos y venga ese chorrito de amoníaco para que finalmente lo elimine, o lo limpie, o lo regenere, si quieren, de una manera. La ventaja es que este tipo de catalizador, al no tener obstrucción en sus conductos, no va a generar, digamos, una restricción de los pasos de gases, sino lo que va a hacer es ir acumulando un gas asociado a un sólido. Es como si lo fuera atrapando, como si esa piedra se estuviera oxidando, se le formara una capa de mugre y después viene el amoníaco para limpiarlo. Pero son volúmenes enormes. Para que se den una idea, estos catalizadores de reducción selectiva tienen tamaños tan grandes como si fueran los mismos tachos de silenciador en los camiones. Van a ver que tiene como si fuera un segundo tacho y lo van a ver que son prácticamente todo acero inoxidable, o sea que tiene un volumen enorme para lo que es habitualmente el sistema de escape. Lo que van a hacer en estos sensores es dar vuelta al proceso, o sea que si se mueve oxígeno, me da tensión, yo puedo hacer la inversa, le puedo dar tensión a la sonda y mover oxígeno, con lo cual esa sonda que antes medía la diferencia de oxígeno ahora se convierte en una bomba que mueve oxígeno. Y lo que va a hacer en este tipo de sensor para medir el NOx es generar dos cámaras. Sobre la izquierda de la gráfica, concéntrense en el rectángulo amarillo, que es básicamente las cámaras que están dentro de la sonda. Ingresan los gases de escape primero por una membrana, donde en esa membrana solo va a pasar NOx y oxígeno. Y en esa primera cámara lo que voy a hacer es poner una sonda como si fuera una bomba, o sea, le doy corriente a esa sonda y de la cámara esa empiezo a sacar el oxígeno. Lo mando hacia el exterior.
Con lo cual, después pongo un filtro y en la segunda cámara solo puede pasar NOx, solo pueden pasar óxidos de nitrógeno. A esos óxidos de nitrógeno los pongo contra un catalizador, contra un elemento que lo que puede hacer es naturalmente separar el nitrógeno del oxígeno. Con lo cual en la segunda cámara, si solo entró NOx, al tocar este catalizador empieza a aparecer oxígeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y en la segunda cámara lo que voy a hacer es poner otra sonda y medir la cantidad de oxígeno que puse en esa cámara. Entonces, midiendo la cantidad de oxígeno de la segunda cámara, estoy midiendo ¿qué? La cantidad de NOx que entró a la segunda cámara. ¿Se entendió el proceso? Creo que traté de ser lo más simple posible. Voy de vuelta un poquito más rápido por si no se entendió o se quedaron en algún paso. En la primera cámara entran gases de escape y lo que tengo que hacer es a esos gases de escape sacarle todo el oxígeno que tenga. Pongo una bomba. Primer sonda, le doy tensión. Bombeo el oxígeno afuera. Una vez que saqué todo el oxígeno, a la segunda cámara solo pasa NOx. Si solo pasa NOx, en esa cámara lo rompo el NOx, lo separo. Al romperlo genera oxígeno. Y en la segunda cámara, midiendo el nivel de oxígeno que hay, tengo una noción de la cantidad de NOx que finalmente tomé de esa muestra de gas de escape. ¿Se entendió? Así es como funciona el sensor al final del proceso, con lo cual lo hace bastante confiable en la cantidad de oxígeno que va a estar midiendo. Y este es el que finalmente lo cierra el ciclo para que el sistema sea lo más difícil de alterar posible. Bosch sale con el sistema de Denoxtronic al tratamiento de los NOx y Mercedes busca una alternativa para no comprar el sistema de Bosch. Entonces nace el BlueTech de Mercedes. En el sistema BlueTech, básicamente la ventaja es que no hay necesidad de aditivo, con lo cual en algún punto de este sistema se va a tener que generar amoníaco para finalmente trabajar sobre el catalizador de reducción en el final. Entonces el sistema comienza en el primer catalizador, donde hay un catalizador de oxidación, algo convencional, y la temperatura alcanza 150 grados rápidamente. Tenemos un segundo catalizador donde va a haber un almacenamiento químico del NOx, o sea, un catalizador muy similar al que está al final, pero con mayor poder de almacenamiento. Y en ese proceso de almacenar, de almacenar NOx, yo lo que voy a ir logrando es que ese NOx, en muy pequeñas cantidades, el catalizador lo va a ir, va a ir combinando con la cerámica, con los metales que encuentra en la cerámica, hasta que llega a un punto que le va a ir poniendo tanto oxígeno que va a generar finalmente nitrógeno libre. O sea, va a empezar a reducirlo, no solo lo almacena, sino que lo empieza a reducir. Durante ese proceso de reducción, en ese catalizador, empieza a haber liberación de amoníaco. En la química de ese catalizador va a ir reduciendo los NOx y va a ir llegando en algunas pequeñas cantidades de NOx, pero lo principal es que genera amoníaco en ese proceso. Al generar amoníaco, lo está obteniendo los mismos gases de escape. Se ahorra el trabajo de poner un aditivo, pero lo encarece, en el tipo de metal y preparación que tiene que tener ese catalizador. Y la ventaja es que durante la regeneración, al darle más temperatura para el filtro de partículas, calentaron los dos catalizadores anteriores, con lo cual los procesos en los catalizadores anteriores aumentan considerablemente y aparece incluso más generación de amoníaco. Y finalmente en el último catalizador va a suceder lo mismo que estábamos viendo antes, o sea, cuando llega el amoníaco hace el proceso de reducción final del óxido de nitrógeno para emitir solo nitrógeno. ¿Vamos? Bueno, esto es básicamente el contenido de la charla, ¿no? Les agradezco mucho el haberse acercado, espero que les haya sido útil, que ya haya sido un poco más ilustrativa, y les agradezco la paciencia de estar a estas altas horas de la noche acá aguantando el loco hablar.